hoy en día la mayoría de los argentinos tiene este problema, alquila un lugar para vivir, una vivienda, y el valor de los alquileres va a cambiar su rutina, porque muchas familias tienen que mudarse constantemente para irse equiparando con el valor del alquiler, y hay personas que, bueno, que antes tenían este tipo de inversión y no lo pueden hacer más. Para hablar de todo el conflicto de alquileres, tenemos a los dos bandos, digamos. Alejandro Adroa, quien es el presidente del Colegio de Profesionales Inmobiliarios, bienvenido. Muchas gracias. De nuevo a Los Turelos, y a Maximiliano Vitar, que serías como el héroe de los inquilinos, el titular de Inquilinos Córdoba, que bueno, son las dos miradas de esta ley, que hay que decir que fracasó la ley vigente y que el gobierno trascendió que quería lanzar un decreto para hacer una modificación. Sabemos que también hay proyectos, hay 3 proyectos ingresados al Congreso donde proponen una modificación de la ley actual. Les iba a preguntar a cada uno, ¿en qué falló esta ley vigente? Bueno, yo creo que falló. Hay que hacer un análisis más integral, pero para mí el problema está siendo de que no hay un órgano de control y además hay un contexto, creo yo, que tampoco acompañado en el sentido de hacer una mirada mucho más integral con iniciativas que vayan acompañando esta situación. Y bueno, obviamente... ¿Cuál es la falla? ¿El índice de actualización? No, el plazo de contrato, porque en cierto modo fueron también los mismos inquilinos quienes reclamaron una nueva modificación. Sí, eso, si puedo opinar sí. yo, creo que el problema principal es la intervención del Estado en contratos entre privados, donde eso no nos ponemos de acuerdo, donde funcionaba correctamente, porque considero que la libre oferta y demanda regula mejor los precios que la intervención que genera desequilibrios y que fue la consecuencia, la principal consecuencia que tenemos hoy, que es la intervención generó desequilibrios y hay hoy faltante, que es lo que nosotros antes de que saliera la ley planteábamos. Que para ponerlo en claro tenemos una imagen donde tenemos cómo era la ley anterior, la vigente y la futura, y en la anterior estaba esto de que el incremento del alquiler se daba de un libre acuerdo. El propietario decía, no, vamos a aumentar. O sea, no era así, porque... Eso decía la normativa. No, es que tampoco, porque eso un poco también es necesario dejar en claro. O sea, los alquileres estaban prohibidos, la actualización. Hubo un fallo en su momento que estableció de que en realidad, porque no estaba habilitada por la ley de convertibilidad, no estaba habilitada la indexación. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Por un fallo que se hizo, se hacían descuentos de alquileres. O sea, se hacen descuentos y así se hace una elusión legal que se llama, pero no estaba autorizado el alquiler, los aumentos de alquiler. Y ese es el problema. Cuando nosotros no abordamos de manera de frente esta situación, pasan esa realidad. Y en este marco, que es como dice Alejandro, yo no estamos de acuerdo, yo creo que nosotros, por lo menos, a nivel internacional se ha avanzado en este sentido y a su vez también en la historia de nuestra Argentina, cuando se ha avanzado de manera integral en la regulación de lo que es el acceso a la vivienda con distintas políticas que vayan en esa sintonía, la verdad que nosotros pasamos del impacto del alquiler, que en su momento superaba el 25%, al 4%. Con esta lógica que planteó la dictadura de Martínez II de regular el precio de los alquileres, pasamos del 4 al 55 antes de la entrada en vigencia de los alquileres. Entonces, plantear que hoy el problema es la regulación, la verdad que es desconocer la historia argentina. Actualmente la actualización, como lo estamos viendo atrás nuestro, la actualización de alquiler se hace en una combinación entre el índice de precios al consumidor, es decir, entre la inflación y el RIPTE, que es el índice de evolución salarial. Sí. ¿No funciona esto? No, sí, el tema está en que lo que no está funcionando es el cumplimiento de esa situación, y segundo es que, vuelvo a insistir, el problema se trata de achacar un problema estructural que tiene la Argentina hace más de 30 años en 2 artículos, con lo cual simplifica un problema que para mí necesita un debate mucho más profundo, que lo dimos el año pasado en el marco de eso. Del lado de los propietarios, ¿por qué no sirve tampoco este índice? Bueno, justamente eso venía a decir. El problema de fondo es la inflación, que no se lo podemos adherir a la ley de alquileres. El problema es congelar un precio por un tiempo. Y justamente quien hace una inversión de comprar un inmueble o quien ha ahorrado durante toda su vida para que ayude a la jubilación
a poder paliar esta inflación, si lo dejamos que congelen los valores durante un año en un país donde tenemos una inflación del 100%, complica y tenemos la situación que estamos teniendo ahora, que no hay oferta de inmuebles. Claro, ¿cuál es la situación ahora? Porque él dice que hay muchos alquileres que se escapan de la normativa. ¿Es este tipo de alquileres semestrales, temporales? ¿Cuál es la situación digamos, actual el del propietario que se ve complicado en esta situación de tener que esperar un año para actualizar, ha encontrado salidas que están fuera de la ley, como dice él, pero fuera de la ley, digamos, hacer un contrato de alquiler temporario no está fuera de la ley, solamente que no favorece al problema de la falta de vivienda que tiene la sociedad. Pero esto es un problema de fondo que deberían plantearse, donde cuando se armó la ley de alquileres no fuimos invitados a participar, sino que nos invitaron luego que se aprobó la ley de alquileres a que fuéramos a debatir cuál era el problema cuando ya estaba la ley aprobada. Sí, entonces es importante que estemos involucrados quienes estamos en el mercado inmobiliario a la hora de tomar decisiones de qué va a pasar, porque consideramos nosotros como intermediarios entre los que quieren alquilar y los que alquilan, buscar un equilibrio que tenemos que buscar que el propietario se vea entusiasmado a poner su inmueble en alquiler. ¿Cuál es? Sí. ¿Por qué? Porque si no volvemos a que la gente vuelque sus inmuebles en el alquiler, no vamos a tener oferta y eso va a generar, como pasó la semana pasada, y en eso estamos de acuerdo, salir a decir que vamos a derogar la ley sin tener un proyecto, sin analizar los proyectos que no se analizaron. Entonces lo único que generó es complicar más el sector que estamos teniendo, que ya venía complicado y ahora, estas últimas 2 semanas, lo terminaron de romper lo poco que queda. Claro, ¿cuál es, digamos, la propuesta de inquilinos? ¿A qué apunta el sector de los inquilinos? Nosotros principalmente en este debate, como te decía recién, necesitamos un órgano de control. La verdad que es muy difícil. ¿Ustedes quieren, digamos, como si fuera un ministerio, una oficina? O sea, hay un ministerio. Hay un ministerio, en su momento hubo una oficina del alquiler que la cerró, el año pasado se cerró, y la realidad es que independientemente que hay colegios profesionales que tienen tribunales de ética y disciplina, hay un gran parte del mercado inmobiliario que está por fuera de esa situación. Propietarios, corredores que no están matriculados, etcétera. Entonces necesitamos un órgano de control que pueda garantizar. Mira, hoy estamos discutiendo 2 artículos de ley, que es el plazo mínimo y la forma de actualización. Bueno, lo que no están cumpliendo áreas inmobiliarias es que el impuesto o la tasa municipal se la hacen pagar al inquilino, cuando la ley es muy clara en este sentido, que son las cargas y contribuciones que graban la cosa, y se la hacen pagar al inquilino. Cuando debería ser el propietario que lo debería pagar. Ese es un punto. Pero independientemente, como por ejemplo el tema de las garantías establecen que tiene que ser el propietario el que elija la cantidad de lo que ofrece en el abanico posible el inquilino. Eso tampoco sucede. Entonces, yo creo que si bien nosotros siempre hemos planteado que la ley de alquiler era un piso de discusión que se podía mejorar, se puede plantear con distintas alternativas que vayan avanzando en la oferta, en la construcción de viviendas para alquilar, pero sí creo que lo que se circunscribe siempre es que nosotros nos quiten derechos. Y esa es la discusión de fondo. ¿Por qué nosotros tenemos que perder derechos para garantizar una oferta? Puede ser una discusión en paralelo. En la discusión de todo lo que fue la ley de alquileres, siempre se planteó, ¿por qué no plantean cuestiones para ofrecer más viviendas? Y hay esa propuesta que incentivó el Gobierno Nacional de que iba a haber más acceso, más créditos de los inquilinos. ¿Notan que hay más posibilidad de acceso a la vivienda? Y lo que pasa es que es un poco lo que plantea Alejandro. O sea, hay una cuestión de que, y lo plantearon en el bloque anterior, o sea, el poder adquisitivo en términos reales ha bajado muchísimo, hay una inflación galopante, y en ese sentido, por ejemplo, el Procrear, el año pasado te ofrecían como Procrear para 60 metros cuadrados 4 millones de pesos, que es lo que sale un auto. Entonces, o sea, la salida en ese sentido es muy difícil. Entonces, nosotros creemos que por un lado tiene que haber un órgano de control, por otro lado tiene que haber un programa de alquiler social que puede generar distintas iniciativas y créditos para el inquilino. Ahí justo entró él a un tema de los propietarios. Sí. ¿Qué quieren, digamos? Este esquema que propone, por ejemplo, el proyecto de Juntos por el Cambio de la libre regulación de los valores. Si hay, como vos decías que hay un índice ahora,
Ahora, Sí. si en vez de dejar los contratos por 36 meses, que fue lo que fuimos a plantear al Congreso, hacerlo por 24, ya Por tenés 2 un años, índice, volver al esquema de claro, 2 volver a años. los 2 años. Y poder pactar, que él me decía, no, pero ¿cómo podés pactar? Sí, si en tu sueldo o en tu trabajo te ajustan cada 3 meses o cada 6 meses, ajustar el alquiler cada 3 meses. Sí, o sea, pasaba eso. Pasaba, sí pasaba eso. Porque es más, yo si ustedes me preguntan a mí, yo lo que creo es que para que esto se solucione, debemos encontrar, primero de todo, cualquier política que se haga, tenemos que dar estabilidad. Porque al propietario le decimos, firmamos una ley, cortamos, no sabemos qué va a pasar. Se va, viene, derogamos, vamos para adelante, vamos para atrás. Lo único que hace es que se comprima más el sector y el propietario necesita, como cualquier persona que va a hacer una inversión, necesita estabilidad, necesita estar tranquilo de que va a poner un contrato, que va a poner un inmueble, del cual estamos hablando de que un valor de un inmueble hoy, estamos hablando de un monto muy elevado y de que tuvieron que ahorrar mucho tiempo porque se hablaba en provincia de Buenos Aires que la gran mayoría de las personas que ponen su inmueble en alquiler son gente mayor de 60 años que lo han hecho porque han podido ahorrar durante toda su vida para tener una ayuda a su ingreso. Entonces, si no le damos trazabilidad, no le dejamos que pueda de esa renta claro, que si cobra. no hay tranquilidad no puede avanzar, pero desde los inquilinos tampoco tienen lo que pasa es que yo lo que planteo en el tema de la oferta, ¿sí? En este tema, y con esto quiero ser un poco concreto. Hoy plantean que hay retracción de la oferta, ¿sí? Hay retracción de la oferta porque no conviene. Hoy un departamento en Nueva Córdoba sale 100.000 pesos. 100.000 pesos el valor de alquiler. Más expensa. A eso, o sea, si uno lo compara con la... Déjame decir otra cosa, que va a pagar ese valor, puede ser que algunos departamentos valen 100.000 pesos, pero va a pagar 100.000 pesos durante todo un año con una inflación del 100, 120% que hablaba recién. Esto te digo, fue hace 2 meses. Hoy lo voy a buscar, sale 120. Y sí, se va a ir actualizando, se va a ir actualizando. Pero la realidad es que si uno lo compara con... No se va a ir actualizando. No, se va a ir actualizando a medida que se vaya avanzando los meses. O sea, una realidad. Bien, pero con una inflación del 120%. En 100.000 pesos contra hoy, lo que sale una canasta básica alimentaria de 90.000, la verdad que no entiendo cómo puede ser poco rentable. Sí, la verdad, se nos ha terminado el tiempo y... ¿Cuánto vale un par de zapatillas hoy? O sea, porque vos decís 100.000 pesos es una locura, la comparás con una canasta, pero comparala con un producto. Estamos comparándolo con el un salario. Celular. ¿Cuánto vale un celular hoy? Se nos acabó el tiempo, chicos, y la verdad que esta discusión se tiene que dar en el lugar adecuado, que es el Congreso de la Nación. Por supuesto. Y les agradezco por tomarse tiempo, por exponer sus puntos de vista. Hablamos con propietarios, hablamos con inquilinos sobre el conflicto que hay en torno a los alquileres. Gracias, Alejandro Ladrova. Gracias, Maxi Vitar. En el próximo bloque cerramos, por supuesto, con algunos datos de economía.